Estamos, sin saberlo, conviviendo con una civilización paralela bajo nuestros pies. ¿Hay algo más que tierra y roca bajo nuestros hogares? Esto es la llave. La teoría de la tierra hueca afirma que existen dos aberturas en el planeta, una en cada polo. Dichas depresiones serían difíciles de localizar, ya que se hallarían en las zonas más inhóspitas de la Tierra, las zonas heladas del planeta. Además, estos accesos estarían presuntamente ocultos por los distintos servicios de inteligencia. Por tanto, y según esta teoría, existirían cuevas y sistemas de túneles por toda la Tierra. Estos podrían unir lugares muy distantes entre sí, haciéndolo a través del subsuelo. Esto, además, facilitaría que en una de esas grandes galerías pudieran darse condiciones apropiadas para la vida. Pero los hay que van más lejos aún y afirman que en el interior de la Tierra habría océanos, continentes, animales, vegetación y un sol interno que daría vida a una Tierra interior. Esta tendría unas condiciones fabulosas, ya que no habría noches, su clima sería tropical y su gravedad más ligera y por tanto más liviana para nuestra estructura ósea. Insisten además en este punto, estaría habitada por diversas criaturas de aspecto desconocido. Puede que un sol interior sea descabellado, a no ser que se aceptara como tal el núcleo de la Tierra, que hay que recordar que se encuentra a una temperatura estimada de unos 6.700 grados centígrados. Otro problema con el que tendría que enfrentarse esta teoría es que un sol interior lógicamente produciría mucha luz, luz que debería de escaparse por esas presuntas aberturas de los polos, con lo cual en algún momento debería de poder observarse en algún punto del planeta algún tipo de luz extraña. Cosa que parece no haber ocurrido, salvo que dichas luces fueran esas luces extrañas observadas durante décadas alrededor de la Tierra, luces que intentan ser justificadas por distintas teorías. Otro problema para sostener dicha teoría sería la relativa a la gravedad. Con una Tierra hueca, la gravedad de la Tierra no podría corresponderse a los valores actuales. Sin embargo, el mismísimo Isaac Newton afirmó en más de una ocasión que los valores gravitatorios no concordaban con las masas estimadas, según él, y afirmaba que en el tema de la gravedad algo no cuadraba. Pero, de existir dicho mundo, ¿habría más accesos? ¿Se podría acceder por otros lugares distintos? Bueno, pues los que defienden esta teoría afirman que aparte de los polos, habría más entradas a ese mundo interior, barajándose la posibilidad de que una de ellas estuviera en el mar de los Sargazos, concretamente en la zona de las Islas Bermudas. Eso explicaría las desapariciones tan habituales como misteriosas que se dan en ese famoso Triángulo de las Bermudas. Esta teoría, la que hace referencia a la Tierra hueca, puede tomarse en serio o no. De hecho, yo ni la defiendo ni la condeno, me limito a exponerla. Y luego porque, independientemente de lo que yo piense, hay mucha gente que la defiende. Y es gente a la que hay que tener respeto, ya que entre esas personas se encontraría Edmund Halley, el descubridor del cometa que lleva su nombre. Se encontraría igualmente el famoso visionario y escritor francés Julio Verne, que evidentemente lo defiende, nada más hay que leer su libro Viaje al centro de la Tierra. Pero recordemos que aparte de ese libro publicó novelas que argumentaban el viaje a la Luna o artefactos subacuáticos como es el submarino. No perdamos, por tanto, de vista las reflexiones de un visionario. Otro defensor de la teoría de la Tierra hueca serían escritores conocidos como Allan Poe o Lovecraft.
Incluso hay relatos de viajes a su interior, como los descritos por John Uri Lloyd en un extraño libro que describe el viaje al interior de la Tierra. Pero, aparte de estos defensores y otros no citados, ¿hay algo más? ¿Puede sustentarse esta teoría con algún argumento físico de peso? Los que defienden esta teoría argumentan que solo con una Tierra hueca podría justificarse la deriva de los continentes. Solo posible si la Tierra aumentara de tamaño como consecuencia de su actividad geológica. Que un cuerpo celeste aumente de tamaño no es tan descabellado, ya que esto sucede con las estrellas y es admitido por toda la comunidad científica. Nadie duda que las estrellas en algún momento de su existencia aumentan de tamaño. Si ese aumento de tamaño se diera en otros cuerpos celestes, como los planetas, dejaría en su interior zonas huecas. Por otra parte, las teorías actuales de la dinámica terrestre entrarían en conflicto con esta teoría, por lo que cabe preguntarse si la teoría de la Tierra hueca es cierta. Bueno, pensar que la Tierra está hueca es tan solo una teoría, pero pensar que está maciza es igualmente otra teoría, más fundamentada científicamente, nadie lo duda, pero a fin de cuentas, teoría igualmente. Digo esto porque físicamente y a día de hoy es imposible profundizar en la Tierra lo suficiente para obtener evidencias físicas, ya que la excavación más profunda realizada por el hombre ha sido en Siberia, en el pozo de Kola, pozo en el que tan solo se ha llegado a los 12 kilómetros de profundidad, un 0,2% de la profundidad de la Tierra, que hay que recordar, se estima en más de 6.200 kilómetros. 6.200 kilómetros de profundidad, 12 conseguimos. Por tanto, lo que tenemos son dos teorías para dos posibilidades. Pero ese pozo, enorme en tecnología pero diminuto en porcentaje, ¿ha dado como resultado alguna información relevante? Pues más allá de la leyenda urbana, aquella que afirmaba que durante los trabajos de perforación del pozo se escuchaban del interior gritos infernales de extraños animales, pues aparte de dicha leyenda urbana, lo que sí que hay es que la perforación de ese pozo arrojó datos para al menos reflexionar. Y es que lo descubierto en ese pequeño 0,2% sorprende y mucho. Sorprende porque se han encontrado evidencias científicas hasta el momento desconocidas, como por ejemplo agua a mucha profundidad, ya que encontraron roca fracturada saturada de agua. Lo que sorprende no es la presencia de agua, sino de dónde provenía, ya que dada la capa de roca impermeable que se tuvo que taladrar para avanzar en la profundidad del pozo, el agua encontrada después de esa capa solo podía provenir de un solo sitio, del interior de la Tierra y no de la superficie. Otro de los descubrimientos más llamativos fue el hallazgo de gran cantidad de hidrógeno mezclado con el fango que fluía del pozo. Este era descrito por los ingenieros como fango hirviendo con hidrógeno, algo totalmente inesperado. Es decir, con tan solo el 0,2% perforado, ya se han topado con hallazgos no esperados, como el agua proveniente del interior o esa gran cantidad de hidrógeno comentado. ¿Qué pasaría si dicha excavación hubiera alcanzado al menos un 10% de profundidad y no un insignificante 0,2? Si en 12 kilómetros nos encontramos eso, ¿qué aparecería en 100, en 200, en 300? Así hasta llegar a 6.000. ¿Qué nos hubiéramos encontrado? Esto es plantearse qué descubriríamos si nos pusiéramos a caminar 6.000 kilómetros, saliéramos de nuestra ciudad y nada más salir a los 12 kilómetros empezáramos a encontrarnos cosas desconocidas, no previstas. ¿Qué nos encontraríamos al final del viaje? Esto es como ir de Londres a Nueva York y a los 12 kilómetros de Londres encontrarte sorpresas.
12 kilómetros, de 6.200. Cosas inesperadas. Desgraciadamente, no sabremos qué más nos podemos encontrar, por lo menos a día de hoy, ya que ni siquiera la todopoderosa Unión Soviética, en su máxima época de esplendor, fue capaz de ir más allá de los 12 kilómetros en el pozo de Koba. Tuvieron que parar la perforación, ya que ni las potentes máquinas ni sus sistemas de medición eran fiables. Las máquinas dejaban de funcionar, la temperatura se elevaba de forma angustiosa y los sistemas de medición fallaban. De hecho, pasó a la historia una frase pronunciada por el responsable del proyecto que llegó a afirmar que al final del pozo se encontraron con las puertas del infierno. Puede que la Tierra no esté hueca, o puede que no lo esté del todo, y que esconda en su interior grandes cuevas de dimensiones desconocidas. Cuevas que podrían tener el tamaño de una gran ciudad, una región, o por qué no, el de un pequeño continente. Tenemos que ver lo que tenemos a nuestro alcance para ver lo que puede haber más allá. Hay que recordar que la cueva suiza, conocida como Cueva del Infierno, tiene una longitud estimada de casi 200 kilómetros. Y se trata de una cueva que está aquí, en la superficie, que la podemos ver todos. Por tanto, no sería descabellado pensar en cavidades a más profundidad, de dimensiones desconocidas. No sería, por tanto, aventurado pensar que en cavidades de grandes dimensiones, en condiciones de agua y temperatura, se pudiera propiciar la aparición o la existencia de vida. Vida que se daría aunque sea en condiciones extremas. De ser así, ¿qué criaturas se esconderían en el interior del planeta? ¿Qué paisajes albergaría? ¿Qué mundos están hoy día por descubrir? Hay que concluir que a la vista de la poca información de la que disponemos todavía, lo más prudente sería tomarse estas cosas con la debida reflexión y no ridiculizar teorías por el mero hecho de apartarse de la ortodoxia de la ciencia oficial. La misma ciencia que tardó en aceptar la teoría de la relatividad de Einstein. Porque hay que recordar una cosa, hay que tener presente que ni los que defienden la teoría de la Tierra hueca, ni los que la ridiculizan, han bajado allí para verlo. Nadie ha sido capaz de penetrar en la Tierra lo suficiente para ver lo que realmente esconde el planeta en su interior. Nada más, recordaros que si os gustan estos temas, podéis suscribiros para tener más información aquí, en La Llave.